Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este programa de Tres en Punto, que como cada semana sacamos el equipo de Regla de Tres. Como siempre, como cada lunes, estamos aquí Beatriz Rojas, Raúl López Telles y su servidora Patricia Monreal. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar del tema de la gobernabilidad en Michoacán, el panorama a raíz de lo que está sucediendo en Michoacán, que digamos en su grado de intensidad se ha intensificado, pero esto no quiere decir que pues Michoacán viviera en un paraíso de rosas. Veníamos viviendo o venimos viviendo desde hace, por lo menos desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel a la fecha, situaciones de complejidad muy tremendas en el caso de Michoacán, con pues momentos claves muy significativos, ¿no? Tuvimos los granadazos, el michoacanazo, los grupos de autodefensa y ahora el tema del sombrerazo, ¿no? Entonces, digamos que el Estado ha estado movidito, pero en los últimos días, pues a raíz del asesinato primero de Bernardo Bravo, el líder limonero, y posteriormente con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, pues una situación de gravedad que se ha venido enrareciendo por la falta de pericia, la incompetencia en realidad del gobierno del Estado, de la Fiscalía General del Estado, en las investigaciones que está realizando, en la propia intervención que está teniendo el gobierno federal con la instrumentación del Plan Michoacán que anunció el lunes de la semana en que estamos grabando este programa, la presidenta Claudia Sheinbaum, y que a partir del día de ayer se ha venido realizando foros al rapidín, medio subrepticiamente, y que bueno, pues evidentemente esto no depara ningún tema de buena respuesta frente a lo que requiere el Estado de Michoacán. Sobre todo porque también, pues vaya, si el contexto lo estamos ubicando desde el sexenio de Cárdenas Batel, pues lo deseable sería que a estas alturas, pues efectivamente, pues hubiera otros resultados, que el Estado fuera otro, que mínimamente no hubiera crecido la presencia del crimen organizado, si hubiera contenido, que hubiera habido reglas más claras, inclusive entre los actores políticos, para llegar a acuerdos realmente de beneficio para Michoacán, ¿no? Y que no se replicaran pues en estas cifras estadísticas trágicas, mortales, que vemos todos los días. El Estado no ha dejado de tener un promedio de 10 homicidios diarios en algunos casos. Un actor político por ahí dijo que en términos comparativos, Michoacán tenía incluso más delitos que el estado de Sinaloa, a partir de que empezó la crisis en aquel estado del norte hace ya más de un año. Y de alguna manera se cree, porque finalmente la brutalidad o vaya, todos los hechos recientes que hemos visto de enfrentamientos y demás, pues obviamente que también ya cobran víctimas civiles y que desde hace años pues son como pues el arma también del crimen para someter, y sobre todo que en la clase política pues creo que se observa con el caso de Manso sobre todo, pues un plegamiento de inmediato, ¿no? Todos actúan igual, no hay una voz discordante y mucho menos alguien que oriente o tenga pues una mesura como para Una claridad una mínima, ¿no? claridad exactamente para que también la sociedad pueda interpretar esto que está pasando, ¿no? No nos vayamos simplemente con la finta del discurso oficial, que por un lado también quiere ahora convertir en mártir a un personaje que, pues bueno, analizándolo objetivamente, con toda la frialdad que debe tener el periodismo, pues creo que quedó mucho a deber, sobre todo en materia de respecto a los comunicadores, a la libertad de expresión, y que obviamente también tuvo sus errores como funcionario,
y que obviamente pues se pagan a costos muy altos, como lo estamos viendo. Y además con señalamientos, perdón Betty, sí, con señalamientos pues de relaciones, que si bien no ha habido investigaciones o no hubo carpetas de investigación que conociéramos con resultados específicos, pues ha habido señalamientos. Él mismo apareció en fotografías reunido con personajes pues dentro del ámbito no legal, para decirlo suavecito, y que es un personaje lleno de sombras, de muchísimas sombras, que ahora, bueno, pues finalmente lo que concentra es su asesinato, es un cataliza el hartazgo social, el oportunismo político, claramente, y pues yo creo que sí hay alarma en lo que dice Raúl, ¿no? La falta de claridad. Sí, y no olvidar tampoco que Manso, el año pasado, Carlos Manso lo denunciaron varios periodistas a título personal y también como parte de la organización y uno más, a él y a sus seguidores por estar llevando a cabo un discurso de odio a través de sus ruedas de prensa. Sus mismos seguidores pues emitían hasta amenazas de muerte ahí a través de redes sociales, tanto por mensaje privado como ahí en lo público. Podemos verlo, sus exponentes, por ejemplo, de este discurso de odio, pues en su diputado que sigue ahorita en funciones, el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, que mantiene un discurso también radical de odio, como lo que publicó luego de que la Fiscalía dio a conocer la identidad del presunto homicida, que era un menor de edad, supuestamente adicto a la metanfetamina, que eso también es cuestionable, o sea, ¿cómo puede saberlo la fiscalía, no? Pero pues sale el diputado a decir que que perros drogadictos y que su familia debió haberlo denunciado, como si fuera un delito ser adicto a una sustancia, cuando es más bien un tema de salud pública. Sí, y además o sea, sabiendo que está como está la sociedad ahorita en Uruapan, de molesta, de indignada, de dolida, como que incitando más, ¿no? A un linchamiento, porque exponen ahora al papá de este joven, sí, ahora ya también al tío, y además, pues, como si él hubiera ido por su cuenta, ¿no? El chavito haya dicho, ay, no, yo odio al alcalde y lo voy a ir a matar. O sea, obviamente hay algo detrás que ojalá salga en la investigación, que la verdad, pues, no se sabe ahorita. Había habido señalamientos de un grupo criminal, ahora ya eso se está acallando. Pero es algo mucho más grande de lo que están queriendo ahorita, como se está simplificando. Y esta indignación que surge en Uruapan, pues no es fortuita y no es, creo yo, que no es nada más por el alcalde. Creo que es porque es una ciudad que tiene años de estar saliendo en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo, y en cuanto a percepción, y lo tiene registrado el INEGI en su última medición, el 84% de las personas que viven en Uruapan se siente insegura. Y no hay que olvidar que Uruapan, digamos, abrió el telón en Michoacán del tema de la violencia. En junio de 2006, en la discoteca Luz y Sombra, me parece que se llamaba, aparecen 5 cabezas de personas tiradas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Y esto deriva en la solicitud que hizo Lázaro Cárdenas Batel a Felipe Calderón Hinojosa para su intervención, la intervención del gobierno en el Estado. Fue a petición de Lázaro cuando se instrumenta el operativo conjunto Michoacán, que fue el arranque de la llamada guerra contra el narco, la mal llamada guerra contra el narco del calderonismo. Y a partir de ahí, Uruapan ha sufrido agravios de manera permanente. También fue Uruapan donde empezamos a ver los cuerpos de personas colgadas de los puentes, la virulencia cada vez mayor por parte de la delincuencia organizada, el sometimiento de la población, el pago de cuotas. Entonces, los agravios. Bueno, vimos el primer caso de una desaparición de una funcionaria pública, Maribel, no me acuerdo su apellido. Una regidora. Una regidora. Un candidato también del Partido Verde. Entonces, los agravios contra Uruapan vienen de manera histórica y es absolutamente entendible,
pues la rabia. En el caso del gremio periodístico, Uruapan también es el municipio que mayor número de muertes ha registrado por parte de nuestros compañeros. Y fue justamente en el gobierno de Carlos Manso donde se registra el asesinato del primer periodista en el régimen de Claudia Sheinbaum Pardo, del compañero Mauricio Ortiz. Cruz Solís, perdón. Y obviamente que eso derivó de esa secuela, decíamos hace rato, de ese discurso de odio del alcalde en contra de los comunicadores, acusados de chayoteros, de ser cómplices de sicarios, de que mandaban alertas y señales a grupos de narcotráfico. O sea, ese discurso que pretendió imponer Manso y que realmente pues no se esperaba, era inusual en un funcionario público. Y exacerbó, o sea, la visceralidad, ¿no? Exactamente, calentó los ánimos en muchos sentidos, ¿no? Hay que recordar que inclusive la misma gestión de Manso fue seriamente criticada también por organismos de comerciantes. ¿Por qué? Porque ya veían, obviamente, que esto iba a tener consecuencias donde la inseguridad estaba escapándose ya de los márgenes de la autoridad, ¿no? Y pues bueno, con estas reflexiones cerramos este primer segmento de este programa. Los invitamos a que continúen con nosotros después de una breve pausa. Volvemos. Regresamos a este 3 en punto. Estamos hablando de gobernabilidad, ingobernabilidad y todo lo que ha pasado pues, en Michoacán últimamente, pero que también se remonta a años anteriores. Desde el primer día que habló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya después de lo sucedido en Uruapan, pues fue para justificarse, básicamente, para justificar no sé cómo llamar, pues la violencia que tuvieron los elementos de seguridad durante una de las manifestaciones que hubo, porque inmediatamente después del homicidio hubo manifestaciones al día siguiente en Uruapan y en Morelia. En Morelia ingresaron a Palacio de Gobierno, los jóvenes que se estaban manifestando empezaron a causar destrozos y fueron dispersados pues con gases, con balas de goma, y esta violencia se recrudeció todavía más el lunes cuando ya la manifestación pues era, creo que no llegaron irrumpiendo como la del domingo, pero ya pues venían con esa indicación, ¿no? Los elementos de seguridad de no dejarlo, a pesar de que había familias, había turistas, había muchísima gente en el centro de la ciudad, pues aún así empezaron a salir las nubes, ¿no? de gases. Y lo primero que hizo pues el gobernador fue decir que había infiltrados ahí del PAN, que el PAN los estaba como minimizando, ¿no? El clamor social o el enojo, porque sí había panistas en esa manifestación, pero yo creo que pensar que el PAN tiene la capacidad, porque también dijeron que Claudia Sheinbaum dijo que el PAN había movido a los campesinos. Sí. Señalaron también a Revolución Social, que es una organización, si bien no priista como tal, pues fundada por el dirigente del PRI, el dirigente estatal del PRI. Que además en ese sentido sí estaban presentes, sí han pretendido hacer uso, capitalizar el hecho, ¿no? Que mucho se cuestionó el tema de René Valencia, que no bien acababan de matar a Manso y estaba transmitiendo curiosamente desde el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, mi percepción es que todavía no les da para tal, pero que sí están buscando meter las manos y capitalizarlo, ¿no?
y esto no anula la indignación social. Que ahora, si tuvieran tanto poder de orquestar esas manifestaciones tan grandes, pues ya habrían ganado una elección, ¿no? Por lo menos un diputado hubieran ganado No. Que yo digo que a lo mejor no tienen tanto. Pues por eso quieren capitalizarlo, Sí. porque por sí solos no. Que bueno, que sí ha habido politización, pues sí ha habido. Pero también hay una politización del mismo gobierno. Pero además es de Morena. ¿no? Claro que es entendible. Pero tanto de un lado como del otro, porque andar culpando al PAN, andar culpando a PRI, eso es politizar. O sea, andar minimizando a las manifestaciones o andar diciendo que todo lo que está pasando en Michoacán es culpa de Felipe Calderón, pues también es politizar y de una manera muy tonta, ¿no? Porque si revisamos las cifras de homicidios, con Vicente Fox hubo más de 60,000. Con Felipe Calderón se duplicaron, hubo más de 120,000. Con Enrique Peña Nieto, 156,000. Y con López Obrador, casi 200,000. Lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum apenas lleva un año, 21,000. Pero si nos vamos al promedio diario, pues está más o menos al nivel de Enrique Peña Nieto, con 72 en promedio diarios. Con Felipe Calderón eran 55 y con López Obrador eran 94. Entonces, pues como que no va tampoco por ahí su retórica, no tiene mucho sentido. Y de ahí ya sacan con que van a hacer un plan Michoacán, o sea, ¿qué estuvieron haciendo todo este tiempo que hasta ahorita se les ocurre que hay que pacificar Michoacán, ¿no? Y además muy parecido, dicen algunos, al que hizo en su momento Enrique Peña Nieto, que pues evidentemente no funcionó, ¿no? Pues yo creo que también hay que tomar en cuenta que este suceso en concreto, a partir de la muerte o la ejecución del alcalde de Uruapan, yo creo que aún es temprano como para poder reunir muchos elementos objetivos, serios, que nos hagan pues llegar a opiniones un poco más serias y contundentes, ¿no? Simplemente hay que ver el contexto de cómo, en este caso, Ramírez Bedoya va a Uruapan y lo insultan, la gente lo recibe molesta, enojada, los sapea. Inclusive los sapean. Se tiene que retirar, obviamente, seguido de gente que le sigue diciendo, pues prácticamente hasta de qué se va a morir. O sea, si no sale rápido, es bastante efectivamente, sí. Pero la otra, y bueno, en eso algunos lo vimos, porque ahí estuvimos. Momentos antes de que empezara la manifestación anunciada en Morelia, esa donde entraron a Palacio de Gobierno, no había en absoluto ni un solo elemento resguardando el edificio. No había vallas. Ahí en la puerta principal de Palacio estaba un seguidor del sombrero con un altar improvisado en memoria del alcalde ejecutado, pero no había policías. No había antimotines como se utilizan en las manifestaciones que ya saben que van a llegar los normalistas, los de la CENTE, etc. No había nadie, en absoluto. ¿Por qué? No se lo esperaban. No se lo esperaban. Falta exactamente, falta de oficio. O una decisión. O fue dejarles la cancha libre, también tanto para exhibirlos como esos salvajes que entraron y hicieron destrozos, ¿ok? Y tal vez con eso curar la afrenta de los insultos a Ramírez Bedoya, que además, hay que decirlo, está viviendo sus peores momentos políticos. Que además, ¿cómo se le ocurre ir con fotógrafo al funeral a tomarse fotos con la viuda? Pues de hecho, es ofensivo. El haberse parado ahí, creo que hasta es una ofensa, o sea, exacto, sí, es una falta de tacto político. O sea, ahí lo conveniente hubiera sido que una llamada telefónica de condolencia a la señora hubiera sido suficiente, ¿ok? Pero eso, llevar los fotógrafos, etcétera, sigue hablando de una dinámica equivocada del área de comunicación social del gobierno del estado, que también exhibió sus miserias. Totalmente, pues su enorme incompetencia, su soberbia. Bueno, pues obviamente ya los análisis a nivel nacional están ahí. Cosas que hemos venido diciendo desde lo local desde hace rato, pero queda claro, pues lo vimos un poco con Hipólito y se repite ahora, ¿no? Lo vimos con Hipólito cuando sale sonriendo, mofándose directamente al Alfredo Ramírez sobre el asesinato de Hipólito.
el video que difunde para respaldar el tema del Plan Michoacán con pues riendo, Como si fuera como una gracia sí, que le hagan la chamba. O bien Sí, claro. tenemos un gobernador con algún tipo de afectación en torno a su percepción de la realidad, Sí, que pudiera ser también claro, una línea, es decir, claro. bueno, tiene algún tipo de afección y por eso no se da cuenta de la dimensión del programa, del panorama, o bien pues un grado de soberbia tal que no se ve una No ve más corrección del allá de él. rumbo, ¿no? Ujú. Y es un hecho que esto que motiva este programa en torno al tema de la gobernabilidad, pues ahorita está, digamos, explotando. Y no nada más le explotó a Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Digo, a Alfredo Ramírez, Sí, sino también a Claudia a Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y se ha vuelto un motivo de profunda preocupación federal y de disgusto en torno al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Ya con el asesinato de Bernardo Bravo, con el envío del secretario de Seguridad Ciudadana a Michoacán para jalar las orejas de las autoridades estatales, pues ya era un signo inminente de hartazgo federal sobre lo que estaba ocurriendo en Michoacán. Sí, está quedando mal. Y la gota que derrama, pero completamente el vaso, pues es el tema del asesinato de Manso, sobre el que obviamente habrá que ver qué va a pasar. Las primeras investigaciones que se dieron, los resultados que se dieron a conocer, contradicen con estos últimos. Desde el inicio vimos un tema de revictimización de un joven del cual incluso Revolución Social estuvo difundiendo con marca de agua de la organización su imagen. Y su nombre todavía completo. sigue circulando porque en las redes esto permanece vivo y circulando indefinidamente. Sí, claro. Y bueno, existe la duda de por qué la versión oficial fue una en un inicio y por qué es otra. Una, si corrigió la plana la federación y si se pretendía de inicio generar una narrativa distinta a lo que realmente ocurrió. Pues tendrán que aclarar el tema de por qué la seguridad inmediata de Carlos Manso era pues su gente de confianza, porque su gente de confianza pues no previó que no respondió. no previó un operativo Claro, acorde claro. a la manera en que Al se evento. conducía el alcalde, Sí, que claro. decía el director de Seguridad Pública de Europa, no le gustaban las vallas. Pues si no le gustaban las vallas, tú lo sabías, pues tu operativo debía tener Claro. algún tipo de previsión. Pero también, ¿por qué le dispararon al presunto agresor cuando Sí. ya lo tenían en el piso? Es evidente Claro. que ahí hubo una ejecución Así es. extrajudicial, Claro. Análisis como el del periodista Armando Saavedra que apunta a que la intención la hipótesis que él tiene es que la intención del asesinato de Carlos Manso, más que por lo que hizo, fue por lo que sabía. Y igualmente la ejecución extrajudicial del asesino de Manso, pues también fue para callarlo. Que no fuera a decir nada. Que no es nada descabellado lo que está planteando el compañero, y pues habrá que ver qué investigaciones, pero ciertamente no hay que olvidar que Carlos Torres Piña, pues sí era secretario de gobierno, opera todavía la fiscalía como parte del gobierno del Estado, y gobierno del Estado en estos momentos está tocado y para la población no es fiable en torno a las investigaciones. Y el tratamiento que le ha dado es lamentable porque expone la foto del rostro del joven ya muerto, menor de edad, claro. Pone su foto también vivo, da sus apellidos. Luego difunden fotos del velorio donde se ve claramente la calle y la casa. Así es. Esas y a su cosas no familia, deberían como dijiste hace hacerlas. rato, ¿no? O sea, eso es lo más grave. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Sí? ¿O hasta dónde van a tolerar que se llegue? ¿Ok? Pues precisamente también de la reacción del gobierno federal en torno a la instrumentación de ese famoso Plan Michoacán, pues volvemos para tratarlo en el último segmento de 3 en Punto.
Y en la continuidad de este tema sobre gobernabilidad o ingobernabilidad de Michoacán, llegamos al último segmento de este programa de 3 en punto, justamente para centrarnos en lo que el gobierno federal ofreció como una alternativa demasiado forzada ante la situación que vive el Estado a partir de la ejecución del alcalde de Uruapan, anunciando el Plan Michoacán. Bueno, ¿cuántos planes Michoacán ha habido desde que empezó la crisis de inseguridad en el Estado? ¿Cuáles han sido realmente los efectos, los resultados? No lo sabemos. Todo está en el discurso oficial, en donde siempre las cosas son, pues, demasiado puntuales para la clase política y obviamente ahí no hay espacio para la crítica ni siquiera, ¿no? ¿Cuántos de esos puntos que contempla al menos el Plan Michoacán se puede considerar que van a incidir realmente en mejorar esta dinámica de violencia que vive el Estado? No, Sí. bueno, ahí yo creo que los esbozos que dio Claudia Sheinbaum en el anuncio del Plan Michoacán, pues nos dejan en claro que es las ausencias de lo anunciado nos evidencian el alcance que va a tener, ¿no? Uno, jamás plantea Claudia Sheinbaum la desarticulación de las redes de la gobernanza criminal que existe en Michoacán, tanto en los municipios de todos colores como en el Estado. Esas redes no son tocadas y son, digamos, las que permiten permiten que prevalezca la situación en el estado de cosas que tenemos. Y el tema de la ausencia de la justicia, que tampoco es planteado por Claudia Sheinbaum, cuando tenemos miles de víctimas en Michoacán que se han venido acumulando por años y que no forman parte de la agenda de la presidenta en esto que acaba de presentar. Y bueno, ahorita lo comentaremos también el tema de la consulta pública, que bueno, pues es una verdadera, una vacilada absoluta, ¿no? Cuanto la problemática de Michoacán está sobrediagnosticada por académicos, por organizaciones sociales, ha sido expuesta informativamente por los trabajos periodísticos. Pues hasta por el ejército. No sé. Entonces, bueno, verdaderamente que digan que tienen que consultar para saber qué hay que hacer, pues es una burla. No, y sobre lo que comentas, Pati, o sea, no solo no habla de eso, sino que textualmente dijo la presidenta, no vamos a imponer la paz con la fuerza. Pero a ver, el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, ¿no? De la fuerza en general, del uso de la fuerza, de las armas. Y es para estas cosas, ¿no? Se supone que para eso es este monopolio de la fuerza, para pacificar y para acabar con la violencia y con este tipo de cuestiones. Hablan ellos de atender las causas, sí, pero las causas para ellos son pues la falta de cultura, de deporte, de educación, justo los rubros a los que ellos mismos les quitaron presupuesto, pero no hablan de las causas más directas como la violencia intrafamiliar, las adicciones, la infiltración del crimen organizado en los mismos ministerios públicos, en el mismo gobierno, en los mismos sectores políticos, la impunidad, porque según ellos ya no hay impunidad, pero a mí no me vengan a decir que no hay impunidad cuando... Conozco 3 personas que yo conocí que fueron asesinadas el año pasado. En ninguno de los 3 casos se sabe ni siquiera cuál es la línea de investigación. No, pues simplemente en el caso de periodistas, ¿no? Ahí uno de ellos es Mauricio, que era mi compañero. O sea, ¿qué resultados hay a un año de que... Entonces, ¿cómo que ya acabaron con la impunidad? Cuando además hay detenidos y luego los dejan ir y luego van a venir con el discurso de que es que los jueces, no, es que ni siquiera hay una investigación. Ya estábamos hablando de cómo se manejó el caso del supuesto homicida de Carlos Manso, y además pues, o sea, es que eso es después. O sea, sí es cierto que está bien que haya cultura para que la gente un poco pueda sanar el tejido social, pero eso es cuando ya se pacificó, porque una persona primero tiene que cubrir sus necesidades básicas de comer, de sobrevivir,
para después entonces sí querer agarrar un libro o una guitarra, que además vuelven a la estupidez de que el que agarre una guitarra ya no va a ser un delincuente, excepto si la usa para tocar corridos, ¿no? Porque entonces sí es un delincuente para el gobierno. O presuntamente como lo hace el gobierno del estado, ¿no? Que tiene una política de, ¿cómo se llama? De lectura, de promoción de lectura, y se dedica a regalar libros, nada más a regalarlos, como si automáticamente eso hiciera florecer miles de lectores en todo el estado. Y con eso además ya no van a querer extorsionar a los limoneros porque ya hay libros. Sí, claro, sí. Y además esa idea de que les vamos a traer cultura como si en las comunidades no hubiera ya cultura. Porque, no, pero además a mí me parece que el tema de fondo es el tema de la gobernanza criminal. Así es. Los otros son temas accesorios. Sí. Mientras no se toque el bolsillo de quienes se han venido enriqueciendo con la desgracia. Y esto implica a la clase política directamente, que no me vengan a decir que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya no se ha venido enriqueciendo con la desgracia, como lo hizo el gobierno de Silvano Aureoles, como lo hizo el gobierno de Jara, el gobierno de Fausto, el gobierno de Leonel y el gobierno, por supuesto, de Lázaro Cárdenas Batel, que fue el que dio inicio al quebranto financiero en Michoacán, que nos tiene como nos tiene, y hoy es parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esto no va a acabar, ¿no? Mientras no haya un tema de llamar a cuentas y de acabar con estas redes, no va a pasar. Y eso no va a suceder porque están involucrados, o sea, porque Morena está claramente involucrado, como lo ha estado involucrado el PAN cuando ha estado en el ejercicio del poder, o está en el ejercicio del poder desde sus ayuntamientos, como lo está, por supuesto, el PRI. Entonces, este arribismo que existe sobre el caso Carlos Manso de priistas, panistas es real, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Carlos Manso era un hombre profundamente violentador de derechos, como lo es Revolución Social. Por eso se empatan. Por eso dicen que tienen los mismos ideales. Estamos de acuerdo en el tema de la justicia por la propia mano, sin importar haya sido como haya sido, sin averiguar, averigüemos después. Y de justiciar menores de edad, también lo decía. Sí, mátalos en caliente. Entonces, bueno, estamos generando... me queda claro que en México que tenemos una necesidad de generar héroes o líderes o caudillos y que cuando no existen, pues la gente se siente medio en la indefensión, ¿no? Cuando es la propia gente con su acción la que acaba generando o presionando pues algún tipo de cambios legales, de formatos, es la propia gente, pero en el imaginario estamos necesitados de esto y ahora está tomándose una figura tan polémica como la de Carlos Manso para, buscar dar causa a esto con los riesgos de arribismo que estamos viendo, ¿no? Esa parte de consecuencias son justamente las que consideramos, yo creo, deben de resolverse lo más rápido posible y de la mejor manera. ¿Por qué? Porque simplemente tras el anuncio del Plan Michoacán, deberíamos de preguntarnos, ¿existe el consenso social realmente suficiente para adoptar, para apropiarnos de dinámicas en las que sabemos de antemano que el gobierno federal, el gobierno estatal han fallado, que tenemos la desconfianza hacia las autoridades y, como decíamos hace rato, en un momento en el que el gobierno fallido de Alfredo Ramírez Bedoya alcanza sus puntos más altos y donde también esta administración a nivel local no ha procurado la conciliación entre sectores, al contrario, parece que se trata de enconarse con todo mundo, de mostrar esa soberbia del gobernante en turno. Exactamente. Yo creo que podemos hablar de esos resultados y que ya han sido fallidos desde el caso cuando intervino directamente la federación en el gobierno de Fausto Vallejo, que también se aludió a que la cultura en la Tierra Caliente, en Apatzingán, se crearan centros de formación, como si automáticamente eso sustituyera las causas de la violencia que en realidad ni siquiera están siendo tocadas. ¿Dónde está la seguridad para los productores, para poder
comercializar, para poder vender de acuerdo a las dinámicas del mercado y no de lo que los criminales le dictan. ¿Dónde está la seguridad que necesitan las mujeres, los niños, los ancianos para desarrollar sus actividades? Yo creo que esas son respuestas que con o sin Plan Michoacán deberían de estar vigentes, ¿sí? Y además, ¿qué tanto los van a escuchar? Si Además, los foros que ha hecho el gobierno estatal para el Plan Morelos han sido todos simulados, los que ha claro, hecho el Congreso del Estado han sido todos simulados, y sabemos que por lo menos ya se hicieron en Morelia uno de educación y uno de cultura, a lo mejor se hicieron más, pero los están haciendo en secreto, con invitaciones Chilazo, vía sí, WhatsApp, así es. el mismo a donde día. acuden 100 personas y cada quien habla un Claro. minuto. O sea, de verdad, esos foros van a llegar a algo, ni siquiera se le explica a los que van a ir ahí de qué se trata el foro, qué es lo que se va a buscar. O sea, obviamente va a ser una simulación más de que están escuchando a la gente. Y pues lo que dice Raúl, ¿quién de verdad va a querer ir, por ejemplo, un empresario o un productor del campo a decir lo que está pasando de verdad cuando estamos viendo lo que les pasa a los que dicen lo que está pasando y con la cero confianza que hay ya en las autoridades estatales? Y ahí, bueno, ya para cerrar, que ya se nos acabó el tiempo, pues lo que estamos, digo, más allá del gobierno fallido de Alfredo Ramírez Bedoya, es verdaderamente preocupante que el Estado mexicano, el gobierno de la República parece no entender de qué va el asunto, ¿no? Vemos que lo que vimos con la designación en sesión de pleno de la alcaldesa sustituta, la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós, como alcaldesa, es realmente preocupante, ¿no? El terror de la clase política de Morena, de la Cuarta Transformación, por todos los excesos en que han incurrido, era pasmoso, prácticamente se prestó como escenario el Congreso del Estado para que vociferara el movimiento del sombrero. Y pues a mí sí me preocupa ver el miedo y la falta de entendimiento de la Cuarta Transformación desde el gobierno federal sobre lo que está ocurriendo y la improvisación, porque es evidente que esto que están haciendo con los foros, pues la gente lo va a reclamar por el grado de improvisación, porque realmente es una improvisación que ni siquiera en el Congreso del Estado habíamos visto. No. Así que bueno, con estas reflexiones, pues los invitamos a que continúen con nosotros cada lunes en los diferentes programas de esta mesa de 3 en punto, que sigan nuestras redes sociales, nuestro portal, y bueno, que nos comenten, que nos den me gusta, aunque no lo crean, eso nos ayuda mucho. Por lo menos anímicamente nos da gusto. ¿Alguien nos vio? Sí. ¿A alguien le gustó? Entonces, pues nos vemos, y cualquier sugerencia, cualquier cosa, no duden en escribirnos en los diferentes espacios que tenemos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.